En el episodio de hoy nos acercamos a dos temas de la agenda nacional. Ha generado polémica el anuncio del Fondo Monetario Internacional de suspenderle a Colombia durante unos meses su línea de crédito flexible, una suerte de fondo de emergencias por 8.100 millones de dólares que solo se ha usado durante la pandemia de COVID-19, pero cuya disponibilidad abierta es una forma de confianza en la economía de un país. ¿Cuál es su importancia? José Antonio Ocampo, quien fue el ministro de Hacienda del gobierno Petro, nos explica de qué se trata. Sobre la situación que se vive en la Universidad Nacional, con la llegada de alrededor de 15.000 indígenas que se refugiaron en el campus en Bogotá, apenas días antes de las manifestaciones del 1 de mayo, estuvimos en un recorrido al interior de las instalaciones para ver de primera mano qué se está viviendo allí. Hoy es martes 29 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Así es como se vive el ambiente por estos días en la Universidad Nacional, su sede principal en Bogotá, porque se han reunido allí más de 15.000, se estima que sean 15.000 indígenas. Una situación muy particular porque se esperaba que llegaran, según las instrucciones iniciales que recibió la universidad, 2.500. Luego se habló de 5.000, pero uno de los líderes que se encontraban en el lugar en la Universidad Nacional y que habló con nuestra periodista Ángela Páez, le dijo que esperan 15.000 que lleguen a las instalaciones. Y en ese sentido tiene que ver muchísimo con una denuncia que hizo un profesor, no solo él, sino otros, que han dicho que los estudiantes no pueden ingresar con tranquilidad a las instalaciones, a los salones y a algunos de los edificios. La Guardia Indígena, por su parte, de la Minga que se ha reunido, dicen que esto no es cierto, que ellos están permitiendo el ingreso a los edificios y que no se los han tomado. El acuerdo que hay con la rectoría de la Universidad Nacional, que se ha manifestado precisamente, lo he dicho a través de diferentes comunicados, que apoyan y respaldan la importancia de que se refugien del clima debido a la inclemencia de las lluvias, pues dicen que no están afectando a los estudiantes. Sin embargo, se han oído cosas como estas. Una situación en la que un profesor y un estudiante discuten con algunos de los miembros de la Guardia Indígena que se encuentran en una de las puertas. Representante de la universidad. ¿Dónde están las autoridades universitarias? ¿O ustedes son la autoridad acá? ¿Son ustedes? ¿Son ustedes o no son ustedes? Solamente envían a que informen con los directivos que nos pidieron permiso. Ah, los directivos dieron permiso acá. Los directivos dieron permiso. ¿Cuándo dieron permiso? ¿Cuándo dieron permiso? ¿Dónde está el comunicado de la universidad? ¿Dónde está el comunicado de la universidad? En medio de este audio hay que decir que el comunicado de la universidad apareció en el que apoyan la congregación, mas no se refieren a los ingresos. Permiso. Pues yo también sigo. Permiso. ¿Y después entró? ¿Por qué? Una de las quejas proviene de un profesor de la universidad que se ha identificado públicamente, ya ha compartido algunos videos que ha hecho a lo largo de estos días, el profesor Diego Torres, que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Muchas personas por acá, muy intimidante les cuento, muchos bastones de mando, machetes, y las personas en actividades bastante intimidante les cuento. Parece que se está instrumentalizando la universidad y eso no es bueno. A continuación, algunas de las palabras que dio el rector de la universidad, el señor Leopoldo Múnera Ruiz, a través de un comunicado. En la última semana, el gobierno nacional, el gobierno distrital y las organizaciones indígenas le propusieron a la Universidad Nacional que la Minga, la gran Minga indígena, pudiera ingresar al campus y permanecer en el campus para plantear su programa político y los acuerdos que quiere tener con el gobierno nacional sobre el programa político. Nosotros accedimos a esa propuesta
pero solo para que entraran 4.000 integrantes de la Minga, y se dijo que el otro número de integrantes iba a ser repartido en diferentes espacios de la ciudad, como el Parque Tercer Milenio o el Palacio de los Deportes. Sin embargo, ni el gobierno nacional ni el distrital cumplieron con esa promesa. Cuando llegó la Minga, encontró que no tenía alternativas aparte de la Universidad Nacional y por consiguiente se instaló en la Universidad Nacional. Debido a la situación climática, además, se instaló en varios de los edificios de la Universidad Nacional y aquí estamos en un diálogo con la Minga para ver cómo encontramos soluciones conjuntas dentro de una convivencia pacífica. Le hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria para que podamos realmente actuar con una inmensa solidaridad, también que podamos actuar con una lógica de diálogo con la Minga, con la gran Minga indígena. El tema no es menor y ya han intervenido entre otros el presidente Gustavo Petro, quien defendió la reunión, la concentración de los indígenas en la Universidad Nacional. Dice que es un espacio en el que precisamente deberían ser escuchados los indígenas. Nosotros acá les presentamos todos los ángulos y uno de esos proviene precisamente de los líderes indígenas de las organizaciones que se encuentran en la universidad, que hablaron, dieron una rueda de prensa y allí esto fue lo que dijeron. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! Hoy los pueblos indígenas en Colombia, el movimiento indígena colombiano, seguimos en nuestras reivindicaciones como pueblos indígenas como siempre lo hemos hecho. Porque en este país nada nos han regalado. Todo lo que tenemos es lo que los viejos nos dejaron a nosotros, esa gran responsabilidad de seguir luchando por todas las reivindicaciones de los pueblos indígenas del Colombia. Saludarlos en nombre del movimiento indígena colombiano, pero también del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Les pedimos recordar este nombre, CRIC. Saludar a las 7 organizaciones que hacemos parte de este gran proceso donde nos agrupamos los 115 pueblos indígenas, las autoridades y comunidades. Hemos llegado aquí a la Universidad Nacional. Primeramente queremos resaltar la capacidad que ha habido por parte de la Rectoría y la Vicerrectoría para entender y leer que es importante este ejercicio que hoy vienen realizando en tantos años el movimiento indígena colombiano. Cuando hemos llegado aquí, vuelvo y reitero, de manera tranquila, organizada, la misma administración, los mismos orientadores, los mismos estudiantes pueden dar fe que hasta el momento no existen daños que hayan sido causados por parte de las comunidades. Todo lo contrario, llamamos al gobierno nacional la atención porque hace más de un mes habíamos manifestado que veníamos en movilización, que veníamos a Bogotá en el marco de unos puntos estratégicos, políticos, fundamentales para las comunidades indígenas y los pueblos. Nuestra periodista en el sitio que fue allí a atender esta rueda de prensa y a ver qué era lo que estaba ocurriendo, se encontró de primera mano con la situación, y es que uno de los ingresos de la universidad estaba cerrado, resguardado por miembros de la Guardia Indígena que autorizaban a algunos a ingresar y a otros no. Eso llamaba mucho la atención porque no había sido así antes, pero pudo entrar a través de otra de las puertas en las que ya no se encontraba la guardia. Y lo que notó es que las comunidades en efecto se han instalado allí. Son miles de personas. Uno de los líderes, como decimos, le manifestó que van a ser 15.000. Y entre ellos no solo hay los manifestantes, sino que también hay niños y adultos mayores, entre otros, que han llegado a través de chivas y se han instalado por los ingresos vehiculares de la universidad. En ese sentido, en la rueda de prensa, la periodista Ángela Páez les consultó qué pueden decir acerca de ese control de ingresos de los estudiantes, que en estos videos que hemos escuchado son quienes dicen que hay controles en las puertas. Porque en diferentes entradas se está controlando quién entra y quién no entra, cuando la universidad pública y sobre todo la nacional ha sido un espacio al que podemos acceder todas las personas. Asimismo también hay bloqueos en algunos de los edificios. Cuéntenme
pues qué está pasando o debido a qué ustedes están controlando como el paso de los estudiantes y de las personas. Bueno, lo primero que hay que aclarar y hemos reiterado en varias ocasiones es el incumplimiento por parte del gobierno. Eso llevó a tomar unas medidas pacíficas para poder también un poco revisar que en anteriores épocas o procesos que hemos venido a veces se generan desarmonías. Ya dentro del pacto de convivencia que estamos conversando de manera interna, retomamos el ejercicio de orientación con la guardia para que la vía, digamos, de la entrada a la universidad también pues no se vea con situaciones como las que se han presentado. En ese sentido, por eso hemos tenido esa interlocución directa, haciendo unos planteamientos, entendiéndonos y coordinando, porque también hay que respetar esta casa que nos ha recibido el día de hoy. Y ya en el asunto de los edificios como tal, vuelvo y reitero, se hizo por el tema del clima. Entonces, lo que se le ha exigido al gobierno es denos la posibilidad de la capacidad instalada para hacer esa transición de que los mingueros tengan dónde estar bajo techo. Creo que hay la propuesta de unos hangares y a partir de eso poder ir caminando en una transición para que el ejercicio de convivencia mutuo funcione y siga la universidad con su operatividad. Son muchos los elementos en discusión en este tema. Uno de esos es que, por ejemplo, los machetes y los bastones de mando hacen parte de la cultura indígena y no son armas o no son consideradas como armas, sino como parte de su cultura. Sin embargo, también hay que decir, y les pedía que conservaran el nombre de CRIC, porque en la minga indígena hay organizaciones como la ONIC y el CRIC cuyos contratos, según el informe de la Unidad de Datos del Tiempo, llegan a 405.000 millones de pesos que el gobierno Petro les ha entregado. Esa financiación está esclarecida en el SECOP, registrado a través de este sistema electrónico de contratación pública, y son convenios. Se habla de 3 convenios por mes para un total de 96 contratos en 32 meses que van de gestión del gobierno Petro. Repetimos, esta información es abierta, clara, transparente en el SECOP, el sistema de registro digital de todos estos contratos. Vamos con nuestro tema central, y es que el Fondo Monetario Internacional informó que suspende temporalmente y mientras evalúa la continuidad de lo que se llama la línea de crédito flexible para Colombia. Varios países son, beneficiados de esta línea de crédito, que para ponerlo en términos prácticos es como una especie de cartera digital en la cual el país puede sacar dinero para emergencias, específicamente para emergencias. Es un fondo creado desde el 2009 que tuvo mucho sentido en el momento de la pandemia, cuando el gobierno necesitaba refuerzo económico para atender la pandemia. Es el único momento en el que se ha usado ese fondo que creó el Fondo Monetario Internacional y que, según la última información, pues estaría suspendido hasta nuevo anuncio, hasta nueva información que emita el Fondo Monetario Internacional al respecto. ¿Qué significa esto? Porque al parecer es como un espaldarazo de confianza. Ahí hay incertidumbre en el Fondo Monetario Internacional acerca de cómo se comporta la economía, que tiene que ver, entre otras, la deuda pública y el pago de la deuda internacional. Para entender eso tenemos a un invitado de lujo hoy, que es el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Fue el primer ministro de Hacienda del gobierno Petro, ha sido ministro de Hacienda 2 veces, ministro de Agricultura, ha sido también el director ejecutivo de la CEPAL, codirector del Banco de la República y quien conoce pues muy bien estos temas, para preguntarle qué significa exactamente esta línea de crédito flexible, cómo entenderla y además los efectos que puede tener esto o por qué estamos hablando de esto en este momento. Bienvenido. Bueno, estrictamente hablando, la línea de crédito flexible no ha sido cancelada. Lo que existe el requisito de que si uno quiere utilizar esta línea de crédito, que ahora explico un poco en qué consiste, habría que esperar, como lo establece la norma cuando se utiliza esta línea, lo que llama la evaluación del artículo 4 del Fondo Monetario, que es una evaluación que nos hacen a los países todos los años, que es como la evaluación del fondo de cómo está la economía colombiana, ¿no? Y después, con base en eso, se hace la evaluación de la línea de crédito flexible. Entonces, obviamente, mientras no se cumplan los requisitos, pues no se podrían utilizar recursos, pero no se necesita
utilizar, para ser sincero. Esta línea de crédito es una especie como le explico yo a mis estudiantes, una especie de sobregiro. O sea, se aprueba, pero los países la pueden utilizar o no utilizar si la necesitan o no la necesitan. ¿Ok? Colombia es el único país que la ha utilizado, de hecho, de los 6 países que han tenido acceso a esta línea, y lo hizo durante la pandemia, o sea, como para digamos, financiar al país. Pero, digamos, el propio gobierno ya ha dicho que no necesita hacer uso de esta línea en este momento. De acuerdo, de todos modos parece que habla un poco como del prestigio de buen ahorrador o de buen cliente, por decirlo de alguna forma, que tiene Colombia y todos los países que tienen este acceso, y que de repente el Fondo Monetario Internacional diga, no, espere un segundo porque tenemos que analizar qué arroja sobre la economía. Bueno, exactamente, es una línea de crédito realmente excepcional, que digamos que solamente se le da a países, como dice la línea, con buenos fundamentos macroeconómicos. Entonces, si por casualidad se le quita acceso a Colombia a esa línea, que será nuevamente el año entrante cuando se cumpla la línea que fue aprobada el año pasado, entonces en ese caso, digamos, sí sería una demostración negativa y digamos, un mensaje negativo a nivel internacional sobre la solidez de la economía colombiana. Ahora, cuando uno ve lo que se ha señalado incluso por parte del propio fondo, el problema básico es el déficit fiscal. O sea, lo que el fondo está diciendo, el gobierno tiene que, digamos, reducir el déficit fiscal, porque si no, no tiene la solidez macroeconómica que se requiere para tener acceso a esta línea excepcional también. De acuerdo, dicen que parte del problema es que el gobierno, o el país más bien, está destinando más dinero a pago de deuda que a inversión en sí misma, y que eso puede transmitir también como una sensación de un manejo difícil frente a lo que el Fondo Monetario está analizando. No, realmente no es el pago de la deuda. Entre otras cosas porque, digamos, cuando las metas fiscales generalmente se hacen, digamos, netas del pago de la deuda, del pago de intereses de la deuda, ¿no? Digamos, es lo que se llama, en la jerga los economistas llamamos el déficit primario. Entonces, realmente lo que se busca es que el déficit primario no sea negativo, incluso que sea ligeramente positivo, porque, digamos, si es ligeramente positivo, eso evita que aumente la deuda pública, ¿no? Entonces, ese es el tema fundamental. Ahora, los pagos digamos, de intereses, entonces se excluyen para ese cálculo, y los pagos del principal, pues no son un problema, porque Colombia, pues, se puede conseguir nuevo financiamiento, y lo ha hecho regularmente, tanto en el mercado interno a través de TES, como en el mercado internacional a través de bonos y de créditos de los bancos multilaterales. De acuerdo, ¿no necesita Colombia aumentar en algún punto su capacidad de endeudamiento? Se hablaba precisamente hace unos años de la necesidad de que pudiese haber mayor capacidad de endeudamiento, no en esta línea de crédito, que es distinta, por supuesto, como ya lo hemos aclarado, pero el gobierno no necesita, o el país, perdón, no necesita mayor endeudamiento. No, y esperamos que no. O sea, si no aumenta la deuda pública, pues realmente las necesidades de financiamiento pues tampoco tienen que aumentar. Realmente lo que tiene que hacer el gobierno es evitar que aumente la deuda pública. El año pasado aumentó bastante, pues, como de hecho había aumentado durante la pandemia y hasta el 2022. Eso bajó, se corrigió en el 2023, pero ha vuelto a aumentar desde el año pasado. Entonces, eso sí es complejo, porque, digamos, la deuda pública ya está en niveles similares a los de la pandemia, que no es una señal muy positiva. De acuerdo, usted desde su ministerio, durante el gobierno Petro, fue insistente en la necesidad de un control sobre ese endeudamiento público, y
pues lo que hemos visto es que ha habido alertas tras alertas tras alertas, como las estamos viendo actualmente. El ministro Guevara le tocó sortear a su manera, en su momento, todas las crisis, y cómo en algún punto la idea era como frenar un poco tanto gasto. ¿Cómo ve en este punto ese tema? Bueno, realmente la única solución a este tema es un recorte de gasto. Yo no veo otra alternativa. O sea, el gobierno está hablando ahora de aumentar los anticipos del impuesto de renta, ¿no? Pero yo no creo que eso sea una solución. Pues eso básicamente cambia cuando se reciben los ingresos, pero no los aumenta, ¿no? Entonces, lo que es esencial es que el gobierno realmente haga recortes de gastos. No simplemente aplace gastos, que es lo que han venido haciendo, sino que decida recortar el gasto, porque el gasto actual no es financiable con los impuestos que está recibiendo el gobierno. En cuanto a las señales diferentes que hay, por ejemplo, en un escenario como el que estamos con el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿usted cómo ve el comportamiento del peso en este punto? Bueno, el peso realmente se ha comportado relativamente bien, a ponerlo claramente, ¿no? O sea, no ha habido una tendencia a la devaluación que de pronto hubiera esperado, ni tampoco ha aumentado las tasas de los TES. Ahora, el crédito de $3.900 millones que asumió el gobierno sí salió caro. Está por encima de los márgenes de riesgo que tenía Colombia, y ese sí no fue muy positivo en ese sentido. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las señales de mayor acción en este momento en la economía? Pues nos salimos un poco del tema de lo del Fondo Monetario Internacional, pero es que al hablar con usted es imposible no abordar estos temas. ¿Cómo ve usted, o cuáles deberían ser esos puntos de combate? Por ejemplo, el recaudo. ¿Cómo ve usted esos puntos en este momento de la agenda económica y del Ministerio de Hacienda para 2025 y entrando al 2026 después? Bueno, reitero que el gobierno tiene que hacer un recorte de gastos, y especialmente gastos de funcionamiento. Por ejemplo, los contratos de personal de carácter temporal podrían eliminarse, para tomar una medida de esa naturaleza. Y también hay que hacer los esfuerzos para controlar la evasión y la elusión de impuestos. Eso además pueden utilizar las normas de la reforma tributaria del 2022, que hizo más severa las penalidades cuando hay evasión de impuestos. Entonces creo que es por ese lado. Ahora, el gobierno sí debe estimar correctamente cuáles van a ser los ingresos, porque parte del problema es que se han venido sobreestimando los recaudos de impuestos, y eso aparentemente permite un mayor gasto público cuando es incorrecto, cuando no lo permite. Entendemos que la línea de crédito flexible no es necesaria, no es un recurso que realmente está esperando el gobierno, es decir, es más como la tarjeta de crédito para los gastos inesperados, ¿no? Como en las casas. No, pero sí es una excelente línea de crédito. Yo reitero, es la mejor línea de crédito del Fondo Monetario. Lo que pasa es que son los recursos que uno los puede utilizar o no utilizar. Por eso digo yo, es como una especie de línea de sobregiro, ¿no es cierto? O sea, si uno los necesita, pues lo utiliza, como lo hizo la administración pasada. Pero, digamos, no se necesitan utilizar. Pero sí es muy importante tener esa línea de crédito, porque de alguna manera es una alternativa a acumular reservas internacionales, que eso tiene también un costo, ¿no es cierto? Entonces, esta es esa alternativa, y es la única línea de crédito del Fondo Monetario sin condicionalidad. Entonces, realmente sí es una maravillosa línea de crédito, y ojalá el país cumpla los requisitos para seguirla teniendo como la ha tenido desde el 2009. Dice usted sin condicionalidad, ¿a qué se refiere? O sea, ¿y esto tiene tasas de interés como se la imagina uno, más altas que otras? No, la tasa de interés es benéfica, pero sí hay que pagar como cuando una suma anual por tener la línea de crédito, entonces por el acceso a la línea de crédito, ¿no? Pero no tiene una tasa de interés alta, ¿no? Obviamente, si se utiliza como ya lo utilizó Colombia, ahí sí hay unos intereses asociados al monto de los recursos que utilizó el país, ¿okay? Ese es
Nuevamente, es como el sobregiro. Uno tiene el sobregiro, uno comienza a pagar intereses cuando lo utiliza. Si no lo utiliza, no paga intereses. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Aníbal Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.